estar compartiendo con Isabel, un lujo también. Y fui testigo de algo que quiero decírselo al público, porque se sentó Isabel acá y empezó a conversar con Tania en lengua de señas y yo estaba como una espectadora fascinada viendo eso. Al revés, ¿no? Al revés, es lo que le pasa. Al revés. Al revés, claro, por Bienvenida, supuesto. Isabel. Muchas gracias, igualmente. Un placer personal que estés acá, porque vos sos una de las precursoras, sos la figura que apareció por primera vez en la televisión uruguaya interpretando lengua de señas. Y en ese sentido ha sido no solamente un ejemplo, sino un estandarte que TV Ciudad ha sabido copiar y llevar ininterrumpidamente desde que lo tomó, pero siempre reverenciando que aquella imagen tuya fue la que nos inspiró a traerla a nuestra pantalla. Por suerte, por suerte se abrieron puertas y por suerte hay muchas intérpretes, por suerte. Bueno, ahora porque también la ley obligó a que existiera. Sí. Y eso pero también uno, tiene el trabajo de la comunidad. Quieras o no, siempre abre puertas. No es para uno, sino para la comunidad en sí. Fíjate que esto me impulsó cuando yo era muy chica y mi padre y sus amigos me ponían al lado del televisor para que les interpretara. Porque vamos a explicar, vos sos hija, sos intérprete natural, porque sos hija de madre y padre sordos. Desde muy pequeña tuviste que interpretar a tus papás. Sí, desde muy pequeña. Tíos, primos sordos tengo. Sí, quieras o no, te hacen intérprete a la fuerza, pero sí. He trabajado desde que yo era, sin cobrar un sueldo, por supuesto, pero desde chica, ¿no? Acompañar a mis tíos al médico, hacer trámites, por ejemplo, en un escribano, hablar con un escribano, hacer trámites en el BPS, o sea, estaba en todos lados. O sea, hoy en día tengo una nieta que se formó como intérprete. Y entonces ella me dice, está interpretando en este momento en la UTU. Entonces me dijo, yo ya sé de mecánica. Si quieren les abro el coche y les arreglo. Ya sé cambiar el aceite. Mirá vos. Entonces yo la miraba y decía, bueno, ¿viste? Cuando uno interpreta en diferentes ámbitos, va aprendiendo tanto que ya después se puede, va aprendiendo y va creciendo. Entonces, pero no quiere decir que uno sea mecánico, uno sea abogado, uno sea profesor, cuando interpreta en la educación. Pero sí, va aprendiendo y va mejorando su capacidad y la capacidad de intercambio con los sordos de la forma en que ellos entienden. Porque fíjate que en un juzgado tú haces preguntas, o sea, el juez te dice, bueno, hay que preguntar, pregúntele tal cosa, ¿no? Entonces, hay momentos en que tú no podés preguntarle como quiere el médico, el abogado o el juez. Es que vos tenés que manejar, porque es otra lengua, otra estructura, otra forma, y saber qué tenés ahí enfrente. Si sabe o no sabe, que entiende, que no entiende. Igual le pasa a los oyentes, pero eso ya es el juez el que decide cómo decírselo, cómo preguntarle. Pero acá, quieras o no, sos tú la que decidís. Entonces, para decidir tenés que hacer equipo. Entonces, ¿con quién haces equipo? Con el juez. Entonces, hablás con el juez, mira, de esta manera yo le estoy brindando la respuesta. Entonces, a ver si hay otras formas. Entonces, él me ayuda, yo le digo, y ahí acordamos y hago la pregunta, ¿no? Esas son cosas que pasan siempre. Perdón, Flor, pero esa construcción que vos estás diciendo, porque vos sos perito, aparte, bueno, fuiste la primera también intérprete del Poder Judicial, la empezaste a construir cuando no había lo que existe hoy, que es una formación de intérpretes, incluso en la universidad existe, pero CINDE, en la institución de que vos sos una de las líderes, que sos la maestra de todos nosotros, del Hueso, que se quedó a escuchar tu nota, Gustavo Cubiella, de un montón de intérpretes que íbamos ahí cuando era un apostolado, cuando era un servicio, cuando no es una profesión como es hoy por hoy, y que había que construir cosas. Creo que
y por eso fue un honor que vos aceptaras estar en el Ellas, porque creo que esa comunión, esa comunidad de intérpretes hizo mucho también por la comunidad sorda, ¿Y qué te porque parece? elevó también las necesidades, el poder acompañar. Hoy, por ejemplo, hay una nueva terminología que viene de los liceos, que viene de la UTU, que viene, como decís, de tu Sí, por nieta. supuesto. Y hay esa construcción que vos decías con el juez, hay una construcción histórica de la lengua de señas y las intérpretes que han ido como elevándose ambas Claro. a través de caminos que vos misma has construido, Isabel. Claro, pero cuando yo inicié esto, mi objetivo eran los CODA, los hijos de padres sordos, hijos oyentes de padres sordos. Ese era mi objetivo. ¿Por qué? Porque uno cuando es pequeño interpreta todo el tiempo y a veces esa interpretación hace que vos madures. Si tú ves a un niño de padres, oyente de padres sordos, tú ves que ese niño tiene una madurez impresionante, de 10 años. Vos hablás de igual a igual con ese niño, ¿no? Entonces, y se queman, no queman todas las etapas que puede quemar cualquier niño. Entonces, mi objetivo era ese, eran los hijos de padres sordos. Que después se empezó a agrandar, a venir otras personas que no tenían nada que ver con todo esto, y entonces el foco fue hacia la comunidad sorda. Bueno, sí, claro, por supuesto, si la comunidad sorda crece y se educa, entonces va a tener mejor atención al niño sordo, al hijo. Entonces no lo va a usar tanto, entonces va a usar los intérpretes. Y eso fue un trabajo de hormiga durante 31 años, ¿no? Hoy en día, o sea, los sordos antes, tú decías, bueno, había una conferencia, lo que sea, ni un sordo, no se te ocurra que un sordo vaya a subir al estrado a dar una conferencia o a hacer preguntas. No lo hacía. Hoy en día tú lo ves y resuelven. Hoy la comisión directiva ni precisa un oyente. Va y resuelve las cosas, que contratan el intérprete, cosa que antes no se le ocurría a nadie. O sea, tú trabajabas por voluntad, no por ganar un sueldo. Vos trabajabas para eso. Entonces, claro, en cierta medida tú, cuando chica, vos ves cosas y ves conversaciones entre personas sordas y te dicen todas las faltas que tuvieron, ¿no? Que yo cuando, por ejemplo, uno de los dichos que ellos dicen, cuando íbamos a la escuela, que la escuela era totalmente oralista, íbamos a la escuela y cuando salíamos no sabíamos ni la mitad de las cosas. Y a nosotros nos abrió la cabeza la Asociación de Sordos. Eso es un común de todos, de todos. Hoy no nos lo dicen. Hoy hay un intercambio, una unión entre la escuela, la asociación, los chicos del liceo. Hoy ya es otra cosa, antes no. Antes eran las personas mayores. ¿Qué pasó para que eso cambiara, para que eso se transformara justamente? Claro, se transformó por el proyecto de educación que nosotros presentamos con intérpretes en todas las áreas de educación. La escuela hizo un cambio, hoy la directora es sorda, tenemos ¿Fernanda? Maestros sordos. ¿Es Fernanda? No, es Verónica Castelú. Fernanda es maestra. Fue la primera maestra sorda. La primera maestra sorda Fernanda en el Bonilla. Uruguay con intérprete. O sea, alguien le interpretó toda la carrera. Entonces ella creció y era maestra de la escuela, es maestra de la escuela. Es directora de CINDE. Entonces, la directora también es sorda. Hoy en día es una persona que maneja la escuela y la escuela se maneja en lengua de señas. Hay una sala de ortofonistas que le enseñan a hablar, fonoaudiólogos, sí, pero siempre si es posible, si puede ese sordo poder hablar. Todos los sordos quieren hablar, o sea, no quiere decir que sea un gueto la lengua de señas. Todos los sordos quieren hablar. Y como todos los sordos quieren hablar, muchas veces se le brinda
la posibilidad de poder aprender a hablar en español. Esta cuestión de ahora, por la ley de medios, tener siempre lengua intérprete y que las personas que no hemos necesitado esto en la vida estemos aprendiendo con cierta fascinación, ¿no? Como Sí, cuando claro. uno ve algo nuevo y ¿sentís que está pasando esto también con la población? Que es mucha cada vez más la gente que se interesa por aprender o por saber, de querer comunicarse con personas sordas. Sí, hoy en día como que bajó un poco, pero sí se preocupan mucho, el interior se preocupa mucho. Ahora nosotros tenemos la carrera a nivel terciaria y bueno, estamos haciendo lo posible de hacer semipresencial para todo el interior. El interior, todo el mundo quiere aprender, formarse, pero formarse... Sí. Como intérprete. Sí. Hoy en día, en Artigas, por ejemplo, tenemos personas que están funcionando como intérprete en la educación y en todas las áreas como nosotros, pero como idóneas. Y entonces están interesadas de tener la carrera y el título, por supuesto. Entonces, por ejemplo, les digo a Artigas porque es la que está trabajando muchísimo, porque en Maldonado vienen para acá, vamos para allá. Cercano, claro. Entonces es otra cosa. Hoy tienen como 17 intérpretes Maldonado. Nosotros a veces no podemos dimensionar las cosas que estamos hablando. Hoy, sabés que es el Día Mundial del Orgasmo. Y hablar de esos temas entre oyentes a veces es como atravesar barreras, ¿no? Que en la comunidad sorda, que en la asociación sorda, yo he sido testigo de talleres de sexualidad, es un mundo abierto para la salud, para el disfrute. Y vos has sido protagonista de eso. Y yo quiero preguntarte a vos, a Isabel, porque este espacio intenta personalizar los caminos, más allá de todo esto importante que estamos hablando. ¿Qué sentís vos que fuiste aquella nena que acompañaba a los papás al médico? Aquella gurisa que vos estás diciendo, que a los 10 años tenía una madurez de una persona, porque hay que vivir también esas situaciones, ¿no? De recibir un diagnóstico médico para uno de los padres y tener que interpretar. Bueno. ¿Qué siente hoy esta mujer que está hoy hablando de... con de repente gente que vos formaste trabajando en la televisión? Y bueno, a ver, mi padre fue una persona muy cuidadosa en ese sentido. Si estamos hablando de sexualidad, fue una persona muy estructurada. O sea, la hija mujer no puede saber este tipo de cosas. O sea, mi caso no es ese. Mi caso es diferente, pero sí yo he acompañado a otros sordos por problemas, pero no con mi padre. Con mi padre es imposible. Incluso a Gustavo le he pedido, por favor, acompañar a mi papá al urólogo, porque no, ¿verdad? Lo ha acompañado y bueno, un hombre. Sí, pero igual, hablar con la maestra. Me acuerdo que un ejemplo una vez nos diste, hablar con la maestra, interpretar... Sí, bueno, por supuesto. A ver, cuando yo tenía 5 años, el médico, yo lo acompañaba a mi mamá al médico. Mi madre tenía cáncer. Entonces, yo acompañaba a mi madre y el médico me decía, bueno, decile a tu mamá tal cosa, decile a tu mamá tal otra. Entonces yo le interpretaba a mi mamá, ya sabés que le interpretaba a mi mamá, porque para una niña de 5 años... Supongo que lo habré hecho y a mí me encantaba ir al médico. Me encantaba porque a mí las enfermeras me daban para que yo escribiera, cosas. Yo me divertía. Pero claro, no había forma de que mi madre oyera cuando la llamaban. Entonces yo cuando escuchaba su nombre iba, la llamaba y le decía, te llama el médico. Entonces, aquello de que el médico me agarraba la cabeza, ¿no? Y que después me decía, decile a tu mamá tal cosa. De grande dije, ¿por qué? Yo con 5 años tenía que decirle a mi mamá tal cosa. Y todo el mundo, o sea, a donde fueras, decile a tu papá tal cosa, decile a tu mamá tal cosa. O sea, ¿por qué yo tenía que ser la adulta de explicar a mi papá lo que pasaba o a mi mamá lo que pasaba? ¿Por qué? Entonces, eso es lo que me condujo a hacer todo lo que... Y esas cosas que
yo acompañaba siempre a cualquier sordo, ¿no? Mi tía, otra de las cosas, acompañaba a mi tía. No sé si te acordás de la tía Teresa, que la tía Teresa llevaba a todas las estudiantes para que hicieran prácticas al médico. También era una cosa, bueno, y uno en el médico iba aprendiendo cosas de la salud. No quiere decir que yo sea médico, pero, por ejemplo, mi tía tenía problemas con el colon y que no movilizaba. Entonces ella estaba muy preocupada porque necesitaba movilizar y qué sé yo. Entonces la doctora, mirá vos lo que me dijo la doctora. La doctora me dijo, bueno, explícale a tu tía que si vieron un tanque, vos ponés y hasta llenarlo. Después que lo llenás, lo tirás, ¿verdad? Claro. Y el intestino de tu tía es eso. Entonces esas cosas que te van explicando con metáforas. Con metáforas, comparaciones y qué sé yo. Otra persona también tenía problemas de cáncer. Claro, hay mil ejemplos que podemos dar. Sí. Y yo siempre digo que el desafío de ponerte cualquier sordo que no sepa lengua de señas, que vos lo entendés, Isabel, sí, sí. Porque eso también es un aprendizaje. Nosotros no tenemos más tiempo, pero solamente queríamos homenajearte en este espacio y darte el lugar que realmente tenés en la historia, no solamente de los intérpretes, sino de la comunidad sorda en general, porque creo que has hecho mucho de tu parte para que hoy estemos en una mejor sociedad de la que estábamos hace muchos años. Sí. Así que agradecerte enormemente tu presencia y decirte que esta es tu casa. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estaré cuando ustedes lo dispongan y lo necesiten. Muchas gracias. Vamos a